Tomamos la palabra del Señor del Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 31 al 42. Lectura de la buena noticia según San Juan. En aquel tiempo, los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura. Y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y meditamos en esta oportunidad la palabra del Señor. Y quiero comenzar meditando desde las lecturas que acompañan a este evangelio, que está tomada la lectura de este día del libro de Jeremías, en el capítulo 20, versículo del 10 al 13, también, que ustedes, si tienen la Biblia ahí, pueden abrir la Sagrada Escritura y también pueden leerla y meditarla conmigo. Donde vemos que Jeremías, el profeta, aquel que no escuchaban, aquel que maltrataron, aquel que su propia gente lo maltrató, es imagen del destino de Jesús. Un profeta rechazado, perseguido por los principales del pueblo. Es significativo para nosotros ver en él ese rechazo. Un rechazo que, por cierto, se produce en el templo, en ese lugar de culto y centro y símbolo de la religiosidad del pueblo de Israel. Y la causa de la persecución y del intento de golpearlo, de lapidarlo, ya no es el pretendido incumplimiento de la ley, no, sino la pretensión de Jesús de ser hijo de Dios. Y vemos como Jeremías
que fue rechazado, que no fue oído, que fue maltratado, también esas actitudes se reflejan en nuestro Señor Jesucristo. Jesús responde a esa acusación, anunciando que esa identidad suya no es exclusiva, sino inclusiva. La salvación consiste en la filiación divina, en entrar en el ámbito de la divinidad que se alcanza precisamente por medio de Él, aceptando su palabra, la palabra de Jesús, la que Él predica, la que Él nos enseña. Pero debemos reconocer que no es fácil aceptar la condición divina de uno que pese a todo no deja de ser un hombre. Yo con frecuencia estoy pensando que si yo hubiera sido contemporáneo de Jesús, hubiese vivido en aquel tiempo, posiblemente hubiera estado de acuerdo en su condición de profeta, incluso del más grande profeta de Israel, pero de ahí a aceptar su condición de hijo de Dios mismo, hay un buen trecho. Habría yo dado ese paso, quizás dar el paso de una fe así exige mucho. Jesús insiste en su identidad y nos invita a dar el salto, pero nos ofrece como una red el testimonio de sus obras, que miremos sus obras. La suya no es una pretensión ni una afirmación, sino avalada por sus obras. Las obras hablan de Jesús, de su verdad. Hay en Él una perfecta armonía entre palabras y obras, lo que nos hace falta a nosotros muchas veces. Obrar. Decía alguien por ahí, obras son amores. La palabra de Jesús es viva, la palabra de Jesús es eficaz, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Sí, la palabra de Jesús es una palabra que actúa, que se traduce en obras. Las obras son la prolongación de esa palabra. Son acciones salvíficas que hablan por sí mismas de Él. Palabras y obras indican que Jesús, al declararse Hijo de Dios, sí, Él no se pone por encima de los demás, sino que al contrario se abaja, se acerca, se pone a nuestro nivel para hacernos partícipes de esa misma santidad e identidad que Él refleja de Dios. Pero nosotros muchas veces no la queremos aceptar, como en aquel tiempo en el que Él vivió en aquella realidad. Pero ese duro diálogo con los judíos, ¿verdad?, costó mucho en esas mentes cerradas, en esos hombres indiferentes a la proclamación de esas palabras que Él predicaba. Se oponían. Similar al caso de los enemigos de Jeremías. Y qué interesante. Esta palabra que Él predicaba e insistía, la van a contemplar, la van a aceptar aquellos que se abren a la voluntad de Dios. Y lo querían atrapar, lo querían apedrear,
Por eso se retira del templo y se va al desierto, al lugar de sus orígenes, del bautismo de Juan, del comienzo de su ministerio y de sus primeros discípulos. Es un gesto profético que se puede interpretar como una, vamos a decirlo así, reivindicación del testimonio de Juan sobre él. Y es allí en el desierto donde muchos creyeron en él. Si el templo, símbolo del poder religioso, lo rechaza, en el desierto, lugar de la experiencia fundada de Israel, ahí es donde se produce la fe en muchos. La Cuaresma, ya en su recta final, pronto a celebrar la vigilia pascual, donde nosotros vamos a testimoniar, vamos a contemplar pues la Pascua, pasión, muerte y resurrección del Señor, el triduo pascual, que es para lo que nos hemos estado preparando. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Esta Cuaresma nos invita a volver al desierto, a la experiencia del despojo, del camino esperanzado y de la purificación de nuestra vida, para poder encontrarnos con el verdadero templo de Dios, la humanidad de Jesús, el Hijo de Dios Padre, que con un nuevo maná quiere compartir su condición con nosotros. Esta Cuaresma nos ha invitado a ello, y para eso nos hemos venido preparando. Por eso sigamos en ese camino, el mejor camino de preparación personal, espiritual, familiar, para poder dar testimonio con palabras y obras de la misericordia del Señor. Y como habla el Evangelio también de Lucas, así como la Virgen María también dijo sí, se despojó, se entregó, confió, meditó, hizo vida esa palabra, también nosotros hagamos vida esta palabra, meditémosla, contemplémosla y claro, gocémonos en ella. Vamos, hermanos y amigos, a vivir y a contemplar la buena nueva del Señor en nuestra vida. Paz y bien a todos.